Bueno, a ver, espérenme un segundo. No sé, díganme si ya se escucha mejor. Sí, Valeria, yo la escucho bien. Gracias, Medardo. Bueno, bienvenidos a este espacio, a este conversatorio. Es un conversatorio, entonces obviamente pues voy a estar de esta parte, de este lado dirigiendo, sin embargo, todas las opiniones y todas las voces son escuchadas y bienvenidas acá. Bueno, me presento, mi nombre es Valeria Ramírez, soy psicóloga de profesión, estudiante de teología. Actualmente trabajo con la Fundación Universitaria Católica del Norte en la parte de pastoral y bienestar universitario y estoy coordinando la dimensión espiritual. Entonces, también parte de eso es una de las razones por las cuales estamos en este conversatorio, Edith Stein, del ateísmo a la fe. Bueno, para empezar, eh, les comento, intenté compartir pantalla ahorita, pero pues por cuestiones de la conectividad no ha sido fácil. Sin embargo, eh, ahora que estamos en este conversatorio, pues esperemos que también sea un poco la dinámica bastante conversada y que no nos haga falta como el contenido de las diapositivas. Entonces hay que empezar hablando un poquito acerca de quién era Edith Stein. Edith Stein es una mujer que nace en el seno de una familia judía, es la más pequeña de 11 hermanos y nace en Breslau, como lo quieran nombrar, en el Imperio Alemán, que es la actual Polonia, básicamente. Nace en esta familia, como ya les decía, judía, y su papá fallece cuando ella tenía 2 años. Luego de esto, su madre empieza pues, a hacerse cargo no solamente de la formación física y espiritual de sus hijos y la formación humana, sino también pues de la parte económica en un principio, que luego le apoyarán sus hermanos. ¿Qué pasa? En todo este proceso, sus hermanos, en la mayoría, eligen dejar la fe, eligen dejar a un lado ese pensamiento judío con el cual habían crecido, al cual se les había infundido, y pues en ese momento ella misma lo decide y lo define, diciendo que con plena conciencia y por libre elección había dejado de rezar, había dejado de tener una deidad, un pensamiento en una deidad, y simplemente había empezado su formación como tal. Ya luego de un tiempo, esta mujer empieza, por su brillantez, porque era una mujer que se destacaba, una joven que se destacaba desde muy pequeña en la parte de la academia, empieza a estudiar germanística e historia en la Universidad de Eslavia, pues. Y para tener una base de sustento en el futuro, o sea, no era su pasión, esta parte de la germanística y la historia, sin embargo, pues era la posibilidad de tener un sustento económico. Y luego de eso, esta Edith Stein pues sigue estudiando y termina más o menos en 1912, 1913, termina en Gotinga para asistir a las clases de Husserl, me perdona mi pronunciación, filósofo. Esto es muy importante porque luego de que esta mujer empieza en la adolescencia este proceso de conocimiento desde la parte intelectual, desde la academia, empieza a dejar más de lado el sentido religioso, el sentido desde la creencia, y empieza a buscar diferentes autores, teorías, relaciones que de alguna manera empiecen a resolver esa pregunta. Ella misma plantea luego más adelante en sus escritos, y es esa búsqueda de ciencia, esa búsqueda del sentido a través de la ciencia. Y empieza este proceso en el cual, como ya les decía anteriormente, siempre se destacó mucho desde la academia y esta no es la excepción, empieza a destacarse. Sin embargo, aunque luego, más adelante en su formación, esta mujer pues pretendía de alguna manera poder ser docente universitaria, poder enseñar en los diferentes escenarios, por su ascendencia judía, pues no se lo posibilitan. Igual también hay que reconocer que estábamos en un momento de la historia desde lo político, porque esto es aproximadamente en el 1920, por esa época estábamos a un punto de quiebre, estamos atravesando ya
por momentos cruciales en guerras mundiales y en las cuales la población judía, practicante o no practicante, tiene una influencia bastante fuerte. Y no porque ellos sean precisamente los que manden la parada, como diríamos nosotros coloquialmente, sino porque se vuelve un punto en la historia pues que ya conocemos. Y empieza a estudiar fuertemente, es la primera mujer que en Alemania hace un doctorado, su doctorado en filosofía, que empieza a hablar y desarrolla el tema sobre el problema de la empatía. Edith Stein en todo este proceso empieza a hablar un poquito de lo que es la personalidad con las diferentes estructuras, a veces de una manera directa, otras veces de una manera no tan directa. Sin embargo, empieza a desarrollar estos temas desde la psicología y también a la par empieza a desarrollar estudios desde la psicología. No sé si en esta parte vamos bien, si alguien tiene algo por opinar, comentar, escribir, o si continuamos con el relato. Bueno, en ese proceso, vamos a mirar, escribe, ok. En ese proceso hay algo bastante interesante muchas gracias, en el proceso de crecimiento desde la academia, y es que empieza a encontrarse con la teoría fenomenológica, que es algo que marca bastante su quehacer, como les decía, desde lo académico, y empieza a demarcar bastante acerca, exacto, muchas gracias, y usa la fenomenología, y en ese mismo conocimiento ya empieza a trazar ciertas líneas que luego tendrán mucha influencia en el momento en que ella se vuelva a reencontrar con Husserl, luego de su proceso de conversión, y es que empiezan a tener una discusión acerca de la fe, y la fe llevada a un proceso fenomenológico, que es bastante interesante. Pero bueno, no nos vayamos hasta allá. En todo este proceso, Edith Stein, gran amiga y asistente de Husserl, conoce a Reinach. Adolf Reinach muere. Espérame. Sí, claro. No, total. Tienes toda la razón. Qué pena si no lo di a entender así, pero sí, Husserl es el primero que habla de fenomenología. Y ella, como su asistente, como su discípula, empieza a encontrar en la fenomenología todo este proceso por el cual ella, por ejemplo, desarrolla su tesis sobre el problema de la empatía. Ella empieza a desarrollar toda su tesis basada en ese mismo conocimiento fenomenológico que de alguna manera ha traído desde Husserl, porque encuentra pues allí la manera de encontrar un sustento sólido. Oh, perdón. Ella empieza, bueno, como les digo, conoce a Reinach y más adelante por ahí empieza ese proceso que llamaríamos proceso de conversión, cuando de alguna manera en la muerte de él muere este hombre del que les estaba hablando ahorita, Reinach, y Edith, aunque estaba renuente a tener el encuentro con la joven viuda de este hombre, sin embargo, tiene ese encuentro con ella. Y ahí pasa algo bastante interesante a partir del encuentro, y es que empiezan a hablar, se encuentra con una mujer creyente porque ellos habían convertido anteriormente al protestantismo, y en todo este proceso se encuentra con un libro que sería fundamental para el proceso de Edith, que es Las Moradas, pues, Santa Teresa. Y empieza un proceso muy, muy tremendo porque toda la noche ella se queda leyendo y empieza a leer y a leer y a leer y a leer toda la noche.
y más tarde ella escribiría, bueno, muchísimas cosas acerca de lo que fue esa noche en su vida, pero afirma que lo que no estaba en sus planes, estaban los planes de Dios, y se arraiga en ella esa convicción profunda de que no existe la casualidad, porque hasta los más mínimos detalles están trazados en lo que ella entiende como la providencia de Dios. Perdón, le respondo a Norman. La verdad, no sabría decir. Bueno, continuando en este proceso, ella misma afirma que cuando cerró el libro encontró la verdad. Ha encontrado la verdad luego de la autobiografía de Teresa de Ávila. Eso fue en el 1921 y ya luego de ese proceso, pues luego de eso ya empieza ese proceso de conversión como tal y en 1922 es bautizada y empieza un proceso de crecimiento en la fe. E inmediatamente ella dijo, no, yo quiero Carmelo, yo me quiero ir para el monasterio. Pero en ese momento su director espiritual y su acompañante, su guía espiritual, dicen que no es un momento de entrar al Carmelo, pero que sin embargo es un momento de dar testimonio de la fe a través de lo que ella sabe, la academia, la ciencia. Y pensándolo desde la academia, ella empieza a trabajar en diferentes universidades, ella empieza en universidades por los lados, porque como les digo, pues era difícil que una mujer y además judía, pues fuese maestra, docente de alguna forma, pero sobre todo desde los seminarios católicos empieza a impartir clases de filosofía, empieza la formación por ese lado. Cuenta Edith Stein que una de las cosas más complejas de su vida fue el momento en que asumió pues con su madre su catolicismo, igual de eso les hablaré más adelante. Pero es una cosa supremamente interesante porque en este mismo proceso ella empieza esa formación y no solamente es ella, sino que también una de sus hermanas, Rosa, empieza ese proceso de conversión. En esta formación estaba en muchos escenarios, pero principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Hay algo que es bastante interesante y es que ella afirma, misma cuenta que era una feminista radical. Y eso parte de movimientos del voto en esa época y en fin, tenía un pensamiento según ella bastante radical. Sin embargo, lo dice y se los quiero leer textual porque me parece muy interesante. Como bachiller y joven estudiante fui una feminista radical. Perdí después el interés por este asunto. Ahora voy en busca de soluciones puramente objetivas. Ojo, eso no fue después de la conversión, eso fue antes del proceso de conversión. Entonces luego lo que empieza a hacer también es enaltecer un poco ese papel que tiene la mujer en la iglesia. En muchos escenarios y en muchos aspectos se ha discriminado a la iglesia de tener una posición machista. Sin embargo, Einstein lo que hacía de alguna forma era mostrar el papel de la mujer dentro de la iglesia y no solo dentro de la iglesia, sino desde una mirada antropológica hablaba del significado, la razón de ser mujer y cómo de cierta manera en los ambientes más religiosos, porque tenía esa particularidad que así como hablaba y daba cátedras en universidades, también estaba hablando en escenarios netamente religiosos, hablaba con las mujeres acerca de la importancia de la mujer en la iglesia, el papel de la mujer en la iglesia, pero también el papel de la mujer en la historia. Y aprendió de cierta manera, se podría decir, cómo enaltecer el papel de la mujer, este tema de la persecución, y afirma ella en todo este momento de persecución, y cada vez era una oración, porque ya no solamente era esa vida de conocimiento, esa vida de academia y de intelecto, sino que era una vida de fe y de oración continua y permanente.
mujer, escriben algunos que han estudiado más a profundidad la vida de Sor Teresa, Benedicta de la Cruz ya casi, en el momento en que vamos de esta historia, que era una mujer muy, muy, muy orante. Y que además de que era una mujer muy orante, como le gustaba tanto la formación, profundizó en Santo Tomás. Tanto así que luego ella haría un ensayo acerca de Tomás, el ensayo se llamó Potencia y Acción. Más tarde, este ensayo se terminó desarrollando más y haciendo una obra mucho más grande que terminó llamándose Ser Finito en el convento de las Carmelitas. Bueno, ya llega más o menos por el 1930. Hola, Juan Manuel. Lo que les decía, lo que pasa es que hay problemas de conexión, entonces sí tenía una presentación, pues unas pequeñas diapositivas, pero no me da para presentarla en mi escritorio y tampoco para subirla. Hay problemas de conectividad acá en Santa Rosa, entonces ha sido como difícil. Sin embargo, espero que la conectividad mejore. Yo igual le sigo intentando ahí para ver si puedo presentarles, aunque sea un poco de lo que se tenía preparado. Luego, con toda esta situación que estaba pasando y el ataque directo de la raza ariana, del nazismo, a toda la población judía, sus directores espirituales ceden a que ella entre al Carmelo, porque ya les venía diciendo, era una intención que había en su corazón, era un deseo profundo, una vocación que ya el Señor había puesto en ella, y seguía insistiendo, era insistente con el tema. Cuando le permiten entrar al Carmelo, un día antes, bueno, una semana antes aproximadamente, ahí donde les cuento que uno de los momentos complejos fue en ese encuentro con su madre. ¿Por qué? Porque su madre le reclamaba y le decía por qué la has conocido, hablándole de la fe cristiana, que no quería decir nada en contra de él, de Jesús, porque había sido un hombre bueno, pero ¿por qué se ha hecho Dios? Y ella después plantea más adelante, en uno de sus textos, que es que parte de su esquema, de su creencia, de la creencia que ella había arraigado y que vivía pues su madre, era muy difícil entender cómo dos de sus hijas habían terminado siendo cristianas y nunca quisieron vivir esa fe judía. Sin embargo, Edith Stein reconocía y afirmaba todo el tiempo que antes, con su conversión al cristianismo, era más judía que nunca, porque podía entender a plenitud la ley judía, porque podía entender a plenitud y acabar de cerrar, según ella, como esos baches, esos espacios que le dejaba con la presencia viva y real de Jesús en la vida. Y todo esto lo había entendido también leyendo a Santa Teresa de Ávila, leyendo su escrito, leyendo su vida y entendiendo cómo esa mujer había podido dar absolutamente todo por Cristo. Sin embargo, pues obviamente ella no discutía eso con su madre porque entendía que como dice Pascal, bueno, y coloquialmente nosotros lo nombramos, él lo dice más bonito, pero el corazón tiene razón, es que la razón entiende. Y es difícil debatir de alguna manera con alguien que ha vivido su fe de esa forma. Entonces ella no se preocupaba por debatir con su madre, sino que simplemente la consolaba y decía, pues madre, es la fe que he decidido amar. Pero su madre constantemente lloraba. Sin embargo, cuenta Edith que una de las confirmaciones, en cierta forma, de su fe también fue que, aunque había tristeza, obviamente por ver la tristeza de su madre, había tranquilidad en su corazón. Entonces ella afirma más adelante que una de las señales o de las maneras de entender cuál es la voluntad de Dios es la tranquilidad que se siente en seguir su voluntad. Ella entra al Carmelo y al entrar al Carmelo pues
empieza una vida fuerte de oración. Sin embargo, le solicitan sus directores espirituales que no pierda tampoco la práctica de la academia, el estudiar, el repasar todo el tiempo, el estar frecuentemente escribiendo, y que no solamente se dedique a analizar obras de los demás, sino que ella empiece a escribir, porque y tenía la manera de hacerlo. Entonces, en obediencia, empieza a escribir y a profundizar muchísimo más en el Carmelo. Ella escribirá, además de muchísimos ensayos cortos, textos muy interesantes, algo que se reconoce como una de sus obras más grandes, y fue lo último que escribió, que es La ciencia de la cruz, que es sobre Juan de la Cruz, ese místico doctor de la iglesia, que tanto pues había dado en tanto espiritualidad. Empieza a escribirlo. Dice una amiga mía, una amiga personal, que cuando tú lees a Teresa, a Santa Edith, es inevitable ir a la ciencia de la cruz. Pero que cuando vas a la ciencia de la cruz es inevitable volver a Teresa, porque no es fácil de entender la ciencia de la cruz. Porque la ciencia de la cruz, y lo dicen otros autores católicos, la ciencia de la cruz se entiende a partir del misterio del amor a la cruz. Y Edith lo decía en algún momento, no recuerdo exactamente pues cómo lo decía, pero más o menos que, bueno, además de que la única esperanza era la cruz, era que la cruz, el dolor de la cruz se entendía cargando la cruz. La ciencia de la cruz se vive y se entiende bajo el peso de la cruz, más o menos así es como lo dice. Y siempre pronunciaba, de todo corazón, siempre pronunciaba: te saludo cruz, única esperanza nuestra, porque asumía y asimilaba que la razón de ser del cristiano era ver la cruz, porque al ver la cruz se entendía la redención. Sin ver la cruz no había sentido de redención, no había sentido de la entrega, y no porque la única manera en que hubiese podido morir Jesús sea de la cruz, no, lo explica de una manera muy bella, afirmando también que la cruz, en su excelsa entrega, es la muestra de dar todo, y Dios, siendo todo, se da todo, y el hombre, que es pequeñez, puede dar su todo uniéndolo todo al todo. Es un pequeño trabalenguas más o menos, pero creo que se entiende un poquito del sentido. Es muy bonito. El día de la beatificación de Edith Stein, Juan Pablo II afirmaba, se los leo porque me parece hermosísimo: una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado Jesucristo, y como judía a su pueblo. Y era parte de esa entrega también. Edith Stein muere en Auschwitz, en las cámaras de gas, y efectivamente muchos dicen que la muerte de Edith, de una hermana carmelita, era también una venganza de los nazis a las publicaciones que habían hecho los obispos católicos denunciando lo que pasaba pues a través de esta guerra y de esta situación en los campos de concentración. Entonces, claro, encontraron la oportunidad perfecta en una católica que tenía ascendencia judía, y también es un poco a manera de venganza. Hay una cosa muy interesante y dos punticos para que abramos un poco más la conversación, comentarios, no sé, preguntas, y si se puede lo respondemos todos juntos. Uno es la entrega y el padecimiento de la cruz. Edith Stein tenía claro que entrar al Carmelo era renunciar a sí misma, y cuando empieza todo esto de la persecución, ella misma le dice al Señor: bueno, Señor, yo estoy preparada para morir, ahora tú tienes que preparar mi corazón para la muerte que tú desees, que en este caso pues era el martirio de alguna forma. Y es muy interesante también, me decía un poco el padre Julio, que hablara acerca de este tema aquí, y es cuando se les enviaba en la agenda la invitación para este conversatorio, no solamente poníamos el título de Stein, sino que hablábamos de otro tema, y son
los aprendizajes para afrontar la crisis generada por el coronavirus. Y la verdad, leía un poquito y meditaba acerca de esto, la Sor Teresa Benedicta de la Cruz, fue un nombre bastante diciente, y es entender primero lo que significa el sufrimiento en el ser humano, que ella lo condensa muy bien cuando empieza a ella misma contradecirse, que es muy interesante esa parte, luego de que empieza el camino de conversión, como ella misma se critica algunos de sus textos y critica fuertemente a Husserl. Y en este mismo sentido del sufrimiento y del dolor, cómo el cristiano se santifica, pero también en el sentido de la obediencia, porque siendo una mujer que sabía tanto, que en la época era tan importante, porque este tenía un nombre importante, no solo en la filosofía, sino en la Alemania de esa época, porque era una mujer representativa, se somete fácilmente a la obediencia, y es una capacidad, un don y una virtud que también nos enseña muchísimo a bajarnos a pesar de quienes seamos, de lo que sepamos, de las capacidades que tengamos, y es una capacidad que nos enseña a ella, una virtud, y además, si había algo claro era que estaba preparada para su muerte. ¿Por qué? Porque no le tenía miedo, porque entendía la grandeza de la vida eterna. No quiere decir pues que nosotros rompamos la cuarentena y nos vayamos porque no le tenemos miedo a la muerte y ya ahí que me contagie, porque también está el sentido de responsabilidad cristiana, de responsabilidad como ciudadanos que debemos tener. Pero hay algo muy fuerte y es que en estos momentos de crisis que estamos viviendo actualmente, en el ambiente hay miedo, hay angustia, hay zozobra, hay depresión. Como les digo, soy psicóloga y en esta época he atendido N cantidad de asesorías pacientes que están deprimidos, que están con angustia, que el encierro los colapsó, que el compartir tiempo en familia como no lo hacían los colapsó, que el miedo al contagio, a la enfermedad y a la misma muerte los tiene en una crisis, y este es el llamado a la calma, a la tranquilidad, a entender en el silencio la meditación. Una mujer con un mundo gigante, con un mundo super amplio, que es capaz de encerrarse en un monasterio simplemente a vivir en la meditación, en la entrega, en la vida en comunidad, ahora con su hermana que también se convirtió Rosa y que también convivía con ella en el monasterio, pero también es ese mismo cambio. Entonces en estos momentos de crisis, de ansiedad, de angustia, hay que también mirar esos ejemplos de fe, de entrega, de paz, de tranquilidad. Son como unos pequeños mensajes que les quería entregar ahí. Bueno, ahora cuéntenos si tienen algún comentario acerca de Eddie. Ya llevamos media hora hablando, un buen rato. Es lo que normalmente dura estos conversatorios. Cuéntenos si tienen algún comentario sobre Edith Stein, algo que sepan, pues una duda, no sé. No soy experta en el tema, pero tal vez entre todos lo podamos responder. Buenas noches, un saludo muy especial para todos, agradecerles su presencia en este conversatorio, cuyo objetivo no es, digamos, como abordar desde el punto de vista filosófico la obra de esta filósofa y también gran mística, sino sobre todo acercarnos al ejemplo que nos da ella con su manera de vivir, el ejemplo que encontramos en su existencia, en la manera de asumir los retos que le presentó la época, en cómo fue capaz de enfrentarlo todo con gran resiliencia y sobre todo llegar hasta el martirio, hasta la entrega de la propia vida. Ver en ella también, digamos, quizás nuestros propios pasos en la existencia, momentos de duda, momentos de incertidumbre, momentos de búsqueda, en que estamos buscando quizás esa verdad que le dé el sentido a nuestra vida. Vamos descubriendo que esa verdad no es algo teórico, sino que esa verdad en realidad sobrepasa lo meramente teórico y se convierte en un encuentro personal, como lo experimentó ella a partir de tres hechos importantes para ella: la lectura de la vida de Santa Teresa, la experiencia personal con algunos familiares y sobre todo el encuentro con el Santísimo, con Jesucristo presente en la Eucaristía, fueron los motivadores de su conversión.
Entonces, en este tiempo de crisis, de coronavirus que estamos viviendo, como nos afirmaba Valeria, es una oportunidad para que nosotros también descubramos oportunidades en medio de esta crisis, oportunidades de crecimiento, oportunidades de realización como personas, oportunidades de espiritualidad, que necesitamos la espiritualidad, que necesitamos ese encuentro con Dios para fortalecer nuestra vida. Por eso el título del conversatorio es del ateísmo a la fe. Más que ateísmo, podríamos llamarlo momentos de dudas, a tener certezas, a tener seguridades en Dios y a ser capaces de enfrentar las diversas situaciones de la vida. Entonces yo los saludo, agradezco a Valeria pues la preparación de este conversatorio tan interesante que nos ha planteado. Y bueno, seguimos en conversación porque el objetivo es que participemos. Muchas gracias. Gracias, padre. Hay una cosa muy importante que menciona el padre que me parece fundamental rescatar, y es que las teorías, el conocimiento, la academia es fundamental para nuestro desarrollo intelectual. Pero Edith nos muestra algo que nos da muchas luces, y es que muchas de esas teorías pierden sentido al momento de hablar del sentido de la vida. Y pasa mucho en estas situaciones. Ahora, como les digo, estaba atendiendo, por ejemplo, a una psicóloga que está en crisis y hablábamos un poco de eso, y es que en el momento de la crisis somos seres humanos comunes y corrientes. En el momento de plantearnos frente al sentido de la existencia, pueden haber miles de autores, miles de teorías, ideologías, creencias, en fin. Pero el hombre tiene que encontrar su saciedad, tiene que saciar ese deseo, esa sed, valga la redundancia, que tiene, que busca constantemente, y ahí es donde uno se cruza con ese sentido de vida, y es lo que pasa con Edith, que se dio cuenta que estuvo todo el tiempo en esa búsqueda cuando encontró la respuesta. Y eso pasa en absolutamente todos los escenarios. Y bueno, también es una invitación, espero que pronto, no sabemos cuándo, igual con esta contingencia falta ver, hay un sacerdote en la diócesis, filósofo, magíster en filosofía, que es un hombre, además de muy inteligente, un enamorado de Edith Stein y un sabio desde toda esta parte de la filosofía. Entonces esperamos luego poder tener una segunda parte de este conversatorio que sea netamente orientada a la filosofía y dictada pues por este sacerdote, para que igual también aprendamos de este aspecto. Coméntenme si tienen alguna duda, comentario, o vamos finalizando el conversatorio. Muy buenas noches, Valeria, Padre Julio, muy buenas noches a todos los que estamos acá participando de este importante conversatorio. Acercándonos pues a lo que Valeria nos ha comentado, el comentario que ha hecho el Padre Julio, hay una cosa muy importante de este personaje que estamos reflexionando, no solamente para nosotros como cristianos, sino sobre todo también para la academia que se ocupa, como toda academia, en la búsqueda de la verdad. Ese fue, digamos que, un itinerario que marcó el movimiento de Edith Stein en toda su vida, la búsqueda de la verdad. Y una búsqueda de la verdad que comienza desde lo sencillo, incluso desde lo práctico, de lo religioso, porque hay algo muy interesante también que ella tenía, porque nació el 12 de octubre, y el 12 de octubre es la fecha de la celebración de la gran expiación para los judíos, y como ella era parte pues viene de familia judía practicante, digamos que le inculcaron mucho ese tema de la gran expiación, y por ello entonces ella comienza siendo una niña, digámoslo así, piadosa en el tema de las prácticas judías, porque ya la mamá pues le había hablado del tema, lo importante que es el día de la gran expiación para los judíos, y ella nacer en ese día pues tenía algo importante, un tema interesante que la llevaba, que los inculcaban a vivir ese acercamiento a Dios. Por otro lado, un poco lo que era un poco de práctica liberal de judía, se permitía que
la última mujer de la familia, que ya era la niña, pudiera acercarse a después de la celebración de litúrgicas, acercarse a los digamos, celebrantes, hacerle preguntas de algún tema en general, y el celebrante pues tenía la obligación, en el buen sentido, de explicarle mejor lo que había hecho. Esa era como una costumbre que se tenía. Entonces ella de alguna manera ya había empezado a acercarse a indagar, ¿cierto? A ir más allá. Luego, cuando deja la fe, cuando dice deja de rezar y deja de ir a la iglesia, por su propia decisión, se dedica a la búsqueda de la verdad, y fue siempre una inquietud. Entonces, digamos que aunque dejó el rezo, aunque dejó la iglesia, no dejó a Dios, porque siguió buscando la verdad. Cuando los seres humanos tenemos dudas, y el padre ahorita decía algo que me gustó mucho, no hablar de ateísmo, sino de dudas, yo creo que es más bien por ese lado, porque si vemos en Granstein en su profundidad, era una mujer con una práctica humana bastante profunda. Quería rescatar la persona humana y sobre todo sacar a relucir la mujer de la cultura en la que venía, incluso venía de la cultura judía, donde la mujer de pronto no se veía con la capacidad y con la dignidad para ejercer la academia, y luego llegar, por ejemplo, al contexto de Alemania, donde las mujeres tampoco se les veía con la dignidad y capacidad para ejercer una academia. De hecho, pues miremos que es la primera doctora en Alemania de filosofía. Entonces, todo ese tema permite que ella, viendo todas esas realidades, se pregunte, se reflexione y trate con su ejemplo de demostrar que es una persona que es valiosa y que lo pueden hacer cualquiera otra de las mujeres, cualquier persona como hijas de Dios. Si ella no lo consideraba así desde lo religioso, entonces porque ella no creía en Dios, pero sí tenía un fundamento profundo, y era la persona humana. Eh, Todo esto permite que entonces no hablemos tanto de un ateísmo, sino más bien de unas dudas que se van a ir clarificando, que van a sembrar en ellas seguramente muchas dificultades, muchas incógnitas, muchos planteamientos filosóficos, pero que finalmente le va a ir dando conclusiones, y la va a ir llevando al encuentro de esa verdad. Fue una búsqueda, lo que hacemos todos los seres humanos en esta vida, incluso los que se ocupan de otras cosas que no sean ciencia, que no sean academia. Siempre tratamos de buscar la realización personal, la felicidad, y la buscamos constantemente, incluso en las cosas más sencillas. Ahora, esta como era una mujer de una agudeza intelectual alta, pues obviamente se acerca a los libros, se acerca a la ciencia, se acerca a los maestros, y comienza a ir ecletizando conocimiento para ir sacando conclusiones de la verdad, y por eso finalmente pues llega a Dios. Entonces, me gusta mucho precisamente cuando en el 1914 más o menos, las actividades en Alemania tuvieron que cesar o tuvieron una gran dificultad por la Primera Guerra Mundial. Y, y aquí yo creo que hay algo que se puede conectar con lo que estamos viviendo. ¿Qué hizo Einstein? Ella regresa a su casa, a su tierra natal, a Breslau, y se alista como enfermera voluntaria. Ahora, ¿ella qué hace? Estudia unos cursos de enfermería para poder participar o ofrecerse al servicio de todos los heridos y los enfermos allí en su tierra. Fue algo muy importante. Cesaron sus estudios, se va a su tierra, pero no se queda sola. Y aquí no estaba todavía convertida, no se había convertido, pues apenas estaba empezando ese acercamiento a la academia, al estudio de la filosofía. Entonces, miramos que no era una conversa todavía, pero tenía una práctica más cristiana que incluso que muchos que podemos creer, porque dejó los estudios y se fue totalmente para servir en una situación que se estaba dando en el momento, como era lo de la Primera Guerra Mundial, donde se necesitaba atención médica para los heridos, para los enfermos. Yo creo que es una cuestión que nos permite bastante
nos permite bastante reflexión. Si esta que no era cristiana se dedicó a servir en estos momentos de dificultad, cuanto más nosotros que somos cristianos, que si nos decimos creer, entonces creo que es el gran reto de mirar entonces y empezar a mirar, empezar a ejercer el bien como cristianos. En el fondo, vemos entonces que era una mujer totalmente de Dios, que aunque tenía las dudas y aunque decidió no ir a rezar, ni ir a la iglesia, ni practicar en cuanto al tema religioso, sí tenía una práctica del bien por el otro, de servir y de hacer de las dificultades como de la Primera Guerra Mundial una oportunidad para servir y sobre todo para encontrar mi realización personal, porque yo cuando sirvo, y es una gran máxima de los cristianos, que cuando servimos estamos glorificando a Dios y estamos beneficiando nuestro ser, nuestro espíritu. Esta mujer lo hizo de esa manera y yo creo que es el gran reto para nosotros y por eso creo que puede concordar con el tema que estamos viviendo hoy. Ella vivió una situación parecida, mire, las actividades de la academia, de algo que llamaba tanto, de algo que por lo que ella estaba interesada, comienza a cesar, pero para ella fue una oportunidad para servir. Dejó las cosas, pero siguió más adelante. De hecho, voy a leerles la frase como ella lo dice propiamente. Dice, todas mis fuerzas se deben al gran acontecimiento. Eh, mm, dice, siguió un curso de... Perdón. Dice, ahora no tengo vida propia. Los estudios han tomado un receso. Luego miré a servir para encontrar allí la verdad más plena. Mire que ella veía la verdad más plena. ¿La verdad más plena dónde? En el servicio. Son algunos datos que me parecen muy interesantes rescatar de la autora y pensar que más que hablar de un ateísmo es hablar de una búsqueda de la verdad. Y mientras busquemos la verdad, yo creo que estamos por el buen camino porque encontramos finalmente a Dios. La necedad es cuando digo que soy ateo, pero sigo sin indagar, sigo sin la búsqueda de la verdad y sigo sin ir a lo más profundo de las convicciones o de las creencias o de la búsqueda de la verdad, sin buscar lo esencial. Todo ateo que busque lo esencial será una persona que está sembrando en su estructura humana valores y quien tiene valores está siempre cerca de Dios, porque Dios es el valor perfecto y máximo que reúne todas las cosas buenas y la verdad y la búsqueda de la verdad está dentro de ese camino. Entonces ahí siempre habrá una cercanía con la divinidad. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Diego Correa, soy estudiante de psicología. He sido invitado a este conversatorio. Bueno, un comentario corto, pequeño, es que me gustaría resaltar a dónde lleva esa búsqueda de la verdad a Edith Stein. Al fin y al cabo, la lleva a encontrar una vocación a ser carmelita contemplativa, de claustro, y de alguna manera podemos hacer como una reflexión respecto de lo que hoy estamos viviendo nosotros, que podríamos decir que Edith Stein encontró la verdad más plena encerrándose. Dato curioso, o sea, encontró la verdad última, siendo llamada al encierro, siendo llamada a la oblación total. Y es complejo porque no sé si ustedes lo han sentido, pero en este tiempo yo me he dado cuenta que llegando a estar en mi casa he visto cosas que antes no había visto, o sea, sectores de mi vida, sectores de mi propia vida como ser humano, familiares, personales, académicos, espirituales, que tenía que atender y no había atendido por tener de alguna manera como una vida como muy hacia afuera. Entonces, de alguna manera, Edith también ese ejemplo no solo quería que para mí, sino para todos nosotros, que yendo hacia el interior encuentran la verdad, y esa verdad es Jesús. O sea, Jesús es el que nos espera para hablarnos de la perfección, hablarnos de lo que nos falta, hablarnos también de lo
mucho, que nos ama y ese amor nos lleva a hacer las cosas. Entonces me parece muy, muy teso porque Edith, viviendo un entorno de guerra, un entorno de persecución contra los judíos, habiéndose convertido, encontrado a Jesús, Jesús la llama cada vez más hacia adentro, cada vez más hacia la vida interior, cada vez más hacia allá. Si bien ella había podido buscar otro tipo no sé, como de respuesta ante esa crisis, ante esa persecución de la mujer, bueno, no persecución, pero sí un ambiente no muy favorable para la mujer. Ella fue llamada cada vez más, o sea, ella se dejó seducir por la verdad y fue lo suficientemente valiente como para saberla y llevarla a cabo, que fue llegar al encierro, llegar tanta ansiedad, porque al fin y al cabo tenemos una vida que evidentemente no hemos mirado en su totalidad y que al encontrarnos con esa vida, pues de alguna manera nos desencaja, como que nos cuestiona y eso naturalmente va a llevar a la ansiedad, a que cómo agarro con esto. Pero Edith, vuelvo a Edith, y es que Edith es ejemplo para todos nosotros en ese sentido, en que fue capaz de escuchar la verdad más plena y se sentía tan amada por Dios que no le dio miedo, se entregó completamente, incluso cuando iba camino a Auschwitz. Y con esto termino, y es ver cómo los santos escuchan la voz de Dios y no temen a esa entrega total. Por ejemplo, creería que es el mismo ejemplo de San Juan Pablo II, que allá en Polonia, cuando estaba siendo Polonia estaba siendo perseguida por los nazis, después de ser perseguida por los nazis vendrían los comunistas, pero es cuando es perseguido por los nazis cuando él encuentra su vocación. Juan Pablo II y Edith fueron paralelos en el tiempo, dos vocaciones de alguna manera ahí surgidas, y en Juan Pablo II podemos encontrar algo parecido de lo que vemos en Edith, y es que Juan Pablo, si bien él estaba estudiando filología, si no estoy mal, le encantaba el teatro y la poesía, y llevaba ya tiempo defendiendo su cultura polaca mediante esto. Es más, a él le ofrecieron tomar las armas, y él no quiso tomar las armas, sino tomar las armas del lenguaje para defender su cultura y su lengua polaca. Sin embargo, el Señor lo fue llamando hasta que él encontró la única verdad. A él le cuestionaban, ¿pero qué te llevó a tomar esa decisión? Y él decía que fue el Señor el que lo llamó a encontrar una solución para esa situación que estaba viviendo el mundo. Él la encontró yendo hacia el interior y a entregarse completamente, y ahí fue cuando se entró al seminario, incluso clandestino, porque en ese entonces el seminario era clandestino y le llevó a tener una vida hacia adentro. Entonces me parece que es tremendo este contexto que podemos vivir, y Edith y Juan Pablo II también nos sirve, pues aquí no es el tema, pero nos sirve para entender lo que pasó con Edith también. Y es que encontrar la verdad es encontrar un camino de contemplación. Santa Teresa creo que era la que decía, Santa Teresa de Ávila, el camino de perfección es camino de oración, es camino de vida interior. Y me parece que estos santos, en medio de todo su conocimiento, especialmente Edith, se dieron cuenta que al fin y al cabo, como nos enseña la Iglesia, la razón llega hasta una parte, pero la fe nos ilumina el resto de la verdad. Y me parece que en este momento no podemos tener miedo al resto de la verdad, que es allí, en esa soledad donde Cristo nos espera. Y bueno, pues pienso que es muy, muy importante el aporte que nos da Edith, y tanto por su filosofía como por su actitud cristiana, que al fin y al cabo pues nos muestra cada vez más como la gloria de Dios. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a Medardo y a Diego por sus valiosos aportes en este conversatorio. ¿Escuchamos a alguna persona más que quiera participar? Muy buenas noches para todos, padre, muy buenas noches, a Valeria, muy buenas noches, y a todos los asistentes. Mi nombre es Amir, y pues asistí a este conversatorio, pues primero porque creo que de los santos que me ha gustado leer ha sido Edith Stein, y quiero pues de pronto comenzar a raíz de un libro que de por sí fue el primero que leí y que escuché acerca sobre ella, de Gina Lord, que habla sobre las cuatro Teresas. Habla sobre Teresa de Ávila, Teresa del Niño Jesús, la Teresa Benedicta de la Cruz y la Madre Teresa de Calcuta.
Y realmente cuando comencé a leer este libro, cuando llegué a la parte de Teresa Benedicta de la Cruz, a entender tres momentos y creo que son muy distintos cuando muchas veces uno tiene como a la San Juan de la Cruz, la noche oscura. Y pues primero que todo es que con Teresa Benedicta de la Cruz uno entiende que a pesar de que somos humanos y que no somos perfectos, reconocemos que tenemos un Dios, sea cual sea nuestra creencia, sea cual sea nuestra convicción de vida, pero creo que lo más importante es que como seres humanos tenemos que aspirar a una perfección y sobre todo la perfección ella lo simplifica en algo que se llama el servicio. Pues el segundo paso pues que entendí con ella es que tenemos que reconocer también cuáles son nuestras fortalezas ante nuestras debilidades que se nos presentan en nuestra vida, porque Teresa Benedicta de la Cruz supo responder con sus fortalezas, con sus virtudes que Dios le dio. ¿Para qué? Para las dificultades que tuvo en ese contexto, tanto de su academia, tanto de su comunidad, tanto de la persecución que hubo con los judíos en ese entonces. Creo que ella lo supo representar muy bien en su vida y sobre todo en su vida interior. Y pues como último, entender que pues creo que las crisis son necesarias para entender que la vida nos da otra oportunidad, otro punto de vista para entender que nosotros tenemos que seguir adelante en nuestra vida, que hay algo que sintetiza todo y es que lo hablamos mucho y nos explican mucho en el libro del Antiguo Testamento que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, pero también Jesucristo le complementa y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que Teresa Benedicta de la Cruz lo supo simplificar muy bien. Y más adelante, cuando hablan de su teología, de su vida espiritual, el que lo supo empapar muy bien y complementar fue San Juan Pablo II. Creo que gracias a la ciencia de lo que ella vivió, de lo que ella experimentó en su vida, San Juan Pablo II también sacó una encíclica, pues una carta apostólica que se llama Mulieris Dignitatis, que es sobre la dignidad de la mujer en la iglesia, y todo es influenciado sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Creo que la educación católica ha sido muy presente en enfocar que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que tenemos que reconocer que la fe que Él nos dio, que en la vida las adversidades que nosotros tenemos, y pues nosotros lo podemos ver en este momento, esta adversidad que nosotros tenemos, que estamos viviendo, se puede ver con ojos de fe, porque muchas veces nos preguntamos por qué sucede eso y siempre uno se pregunta, ¿por qué Dios quiere esto de mí? ¿O qué querrá de mí sobre este problema? Y Santa Teresa lo simplifica muy bien. Creo que para poder como sintetizar todo lo que quería decir, muchas gracias. Amir, muchas gracias también por, digamos, esa opinión tan importante que ha compartido con nosotros en esta noche y sobre todo pues mirar esa dimensión de la santidad de esta gran mujer que lo que hacía referencia también fue de un gran aporte a la pedagogía, porque también hizo algunos aportes a la pedagogía, concretamente a la pedagogía humanista. Si alguien más quiere participar, sigue abierto el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, Mi escuchamos. nombre es Jofre Rolón, yo soy egresado de informática de nuestra universidad. Pues acabé de ingresar y me gustaría compartir algo, una anécdota de esta santa. No sé si la hayan tocado en el transcurso de la charla, que ingresé un poquito tarde, pero voy a compartirla. Es un escrito que siempre me llamó la atención. Yo una vez lo escuché en un programa de WTN que era catolicismo y era una pequeña anécdota, pero fue algo que me marcó. Y la anécdota es la siguiente. En una ocasión, después de recorrer el casco viejo de Frankfurt con su amiga Pauline, entró unos minutos en la catedral. Allí presenció algo que le llamó poderosamente la atención. Mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, contaba la propia Edith Stein
llegó una señora con un cesto del mercado y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. En las sinagogas y en las iglesias protestantes en las que yo había estado, se iba solamente para los oficios religiosos, pero aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos diarios a la iglesia vacía como para un diálogo confidencial. Es algo que no he podido olvidar. Es una semillita que todos los católicos, por eso a mí esa parábola de mi Señor, de las semillas que se van regando en el camino, y nosotros regamos semillas y somos semilla, y no sabemos qué hacemos germinar. Miren esta anécdota, una anécdota de la voz de ella. A mí me parece algo de una fuerza tan grande, que un evento tan pequeñito, tan simple de ver a una señora y verla en ese diálogo y ver la sinceridad del diálogo que tuvo en ese sagrario, hizo lo que hizo. Yo en realidad, y me perdonan la soberbia de mi análisis, creo que eso fue lo que sembró en esta mujer, porque mire lo que dice, así como la Virgen María todo lo guardaba en su corazón, esa mujer guardó eso. Espero haber sido comprendido y si la anécdota fue tomada, pues me parece muy bonita, es de lo que más me ha gustado de esta santa en su historia, ese inicio que la motivó. Muchas gracias. Sobre, muchas gracias por, digamos, esa parte de la vida de esta santa que usted nos comparte, muy significativa, muy sencilla, que generó en ella todo un movimiento interior de conversión y de cambio. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces, sin más, les queremos agradecer a todos su participación en este conversatorio. Seguiremos abriendo este tipo de espacios, ya este es el tercer conversatorio que realizamos. El primero lo hicimos sobre el tema del aborto, el segundo sobre la paz espiritual y este conversatorio sobre Edith Stein. Así que muchas gracias por asistir, una feliz noche, sigamos permaneciendo en casa, sigamos cultivando la solidaridad. Igualmente sigamos las recomendaciones que nos dan para evitar el contagio de este virus que está afectando a toda la humanidad, que está cambiando el mundo y también nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar, saliendo de nuestro individualismo para transformar la sociedad desde la solidaridad, el amor, el cuidado por el otro. Muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.